Porque necesitamos recibir palabra. ¿Qué es lo que mantiene mi vida viva? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que me mantiene con vida? ¿Cuál es la diferencia entre los peces muertos y los peces vivos? Que los peces muertos son arrastrados por la corriente, los peces vivos nadan en contra de la corriente. Y cuando Jesús vino a esta tierra ya existían peces vivos y peces muertos, hablando de hombres, ¿verdad? Porque un hombre le dijo: Señor, déjame solamente enterrar a mi padre y te seguiré. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Este hombre era un muerto en vida, y hay mucha gente que está así hoy en día. Según de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Diga conmigo: que ninguno perezca. Otra vez: que ninguno perezca. Y hermanos, cuando la Biblia está diciendo que ninguno perezca, es que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que cada persona en este mundo proceda al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es volverse a Dios. Pero uno no puede por su propio medio. ¿Cuánta gente quiere cambiar por su propia cuenta? No puede. Es imposible. No, pero pastor, yo conozco gente que ha hecho esto y aquello. Sí, aparentemente. Pero no puede. Necesitamos que Dios esté en nuestras vidas para que esos cambios verdaderamente se den en nuestras vidas. Así es. Entonces, es maravilloso cuando una persona viene a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no está más bajo la tiranía del pecado. Porque ¿qué hace el pecado? Gobierna a la persona, la destruye y no va a parar. Como yo siempre lo escuchaba a mi pastor, él decía que el drogadicto no para hasta vender su último calzoncillo. Y suena mal, pero eso es lo que hace el pecado. Pero en un drogadicto es evidente, pero hay gente que tiene problemas que no son visibles aparentemente, en diferentes áreas, pero cada persona lo sabe en su corazón. Entonces, cuando una persona viene a los pies de Cristo, lo maravilloso es que ya no está bajo la tiranía del pecado, tampoco de la lujuria, del deseo y tampoco de la condenación, sino que deja de estar bajo servidumbre y de haber llevado una vida sin propósito, sin sentido, para formar parte del plan de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Hay gente que quiere que nosotros le digamos qué tiene que hacer. Dime qué hago. ¿Me paro de cabeza? ¿Hago 20 planchas? ¿Me doy 10 vueltas? ¿Doy vueltas a la iglesia a ver si se cae, si se derriba el pecado? ¿O qué hago para el Señor? Hermano, hermana, no tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es someterte a la palabra. Y cuando hablo de someterte a la palabra, escuchar la palabra, porque ella es la única que tiene el poder de darnos libertad. Nadie puede hacerlo por sí mismo, porque la Biblia dice que estábamos muertos. Solamente el Señor puede producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es maravilloso cuando una persona viene a Cristo porque deja de estar bajo el servicio del pecado. Pero pastor, sigo teniendo los mismos deseos, sigo teniendo las mismas desviaciones en mi vida. Bueno, es posible que así sea, pero sigue sometido bajo la palabra, porque la palabra es la única que va a provocar el cambio en la vida de una persona, en nuestra vida. Cuando venimos a los pies de Cristo, no solamente nos da sentido de vida y esperanza, sino que además nos devuelve la armonía que tanto anhelamos. Yo siempre le preguntaba a los chicos en las escuelas, con mi esposa más de 13 años hemos entrado a los colegios y a las universidades a hablar, a compartir el evangelio, a hablar acerca de sexo, mentiras y verdad. Y siempre que le hacíamos una pregunta, la pregunta que le hacíamos a los chicos es: ¿cómo imaginas tu matrimonio? Y cada uno de ellos nos expresaba un matrimonio ideal. Una esposa linda, un esposo lindo para las chicas,
hijos hermosos, toda un matrimonio ideal. Eso está en el corazón del hombre, el anhelo. Y siempre decían, pero yo no voy a hacer esto que mi padre hizo conmigo. Y yo no voy a repetir este patrón. Y yo no voy a hacer esto otro. Y tampoco voy a hacer esto. Y no voy a cometer estos errores. Pero al final terminan repitiendo los mismos patrones. Y se acuerdan, pero yo decía, pero no pueden, por la naturaleza. Cuando uno viene a los pies de Cristo, el Señor es el único que tiene el poder de cambiar. No estamos hablando solamente de conductas, sino estamos hablando de una naturaleza que Jesús vino a romper. Pero ¿qué ocurre con la persona que no quiere establecer una relación con Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar con esa persona? Probablemente va a mantener una farsa. Probablemente va a vivir una religiosidad. Probablemente solamente va a vivir una apariencia. Y claro, vamos a la iglesia, pero si mi vida sigue siendo miserable. Pero claro, puedo estar acá y le puedo agradar al ministro, al pastor, a los líderes. Pero eso no es más que una hipocresía. ¿Por qué ocurre esto? Porque decimos que queremos que el Señor sea nuestro Señor. Él debe ser el Señor de nuestra vida. ¿Qué significa que Él sea el Señor? Significa eso, que Él es el amo, el rey, el soberano. Él manda, yo obedezco. Un esclavo no tiene derechos, tiene privilegios. Y no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Dios en su misericordia nos permite avanzar mucho en nuestros propios asuntos, pero son justamente nuestros propios asuntos lo que nos destruye y lo que comienza a desviarnos de lo que Él ha establecido. Cuando una persona rechaza a Cristo, y a veces pensamos que rechazar, porque mucha gente de la boca dice sí, pero su vida no está bajo el señorío de Dios. Su vida está bajo su propio gobierno. Hacen y obran conforme a sus propios valores, principios. Y peor aún, confundimos o podemos pretender vivir una vida de valores pensando que vivir el cristianismo es vivir una vida de valores. Y tenemos que entender que Jesús vino por pecadores. Para venir a los pies de Cristo, primero tenía que calificar como un pecador. La gente que se cree buena, amable, honesta, correcta, no califican porque ellos creen que son buenos en sí mismos y no van a calificar. No recibir a Jesús o rechazarlo simplemente trae como consecuencia el sufrimiento de una persona en esta tierra. No importa si la persona viene a la iglesia, porque no se trata de confesar. Sí, yo lo confieso, como en la canción preciosa, confesamos nuestro credo, creemos en Dios Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Amén, creemos. ¿Es tu Señor? ¿Es tu Dios? Él tiene el poder, Él tiene la autoridad sobre las cosas que dices, que haces. Él tiene verdaderamente el gobierno, o tú gobiernas. ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? No recibir o no tener el señorío de Jesucristo en nuestra vida va a traer como consecuencia el sufrimiento en esta tierra. Algo que Dios no planificó para sus hijos. Hermanos, muchos hablan acerca del tema político. Gloria a Dios, yo me gozo con lo que está pasando con nuestra situación política. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo te vas a gozar? Vacancia, inestabilidad, nada de eso. Toda la corrupción está saliendo a la luz. La basura tiene que salir. Y cuando uno limpia la casa,
A veces uno agarra y dice, esto de acá, ¿cómo hago? A veces limpiar parece que estás ensuciando más. Pero no estás ensuciando más, tienes que sacar todo lo que no sirve. Y es bueno que las cosas malas salgan a la luz. No es el deseo o no es el plan de Dios de que la gente se pierda, como lo hemos visto en el verso inicial. El plan de Él es que ninguno perezca. Diga conmigo, que ninguno perezca. Pero la gente, hermanos, está sufriendo en el mundo. ¿Por qué sufren? Porque no entienden su condición, no saben por qué no pueden controlar su vida, no entienden por qué su vida se torna cada vez más miserable. No lo entienden y no lo van a comprender si el Evangelio no llega a sus vidas. Es un privilegio escuchar el Evangelio. Es un privilegio, es un regalo de Dios entender quién es Cristo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Diga conmigo, todos. Y cuando hablo de todos, hermanos, piense en sus seres queridos, en las personas que usted ama, en las personas que usted aprecia, que todos procedan a arrepentimiento. No lo va a hacer usted. Yo no puedo convencer a nadie. Ay, pastor, qué bonito habla. Mucha gente me dice, ay, pastor, qué bonito habla, me gusta cómo usted habla. Yo no puedo convencer a nadie. El único que puede traer convicción en el corazón del hombre es Dios y su palabra. Y Él es exactamente eso es lo que hace. Él trae convicción. Porque cuando le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Hablando del Mesías, Juan el Bautista manda a preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús podría haber dicho, yo soy. Solucionado el tema. No, Él no dijo, yo soy. Pero todos sabían quién era. Los que entendían. Pero ¿qué es lo que dijo? Anda, ve y dile que los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados. Esas solamente son obras que Dios puede hacer en la vida de la gente que entiende que su vida es una miseria. Amén. Jesús vino por los miserables. Gloria a Dios, yo soy el primero. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque el hombre nace con esa condición. Jesús es la razón de la Navidad. La Navidad es el cumplimiento de la promesa dada por Dios para rescatar al hombre. Promesa dada en Génesis. Génesis 3:15 nos habla acerca de la promesa que Dios dio cuando el hombre cayó bajo pecado. Dios vio la condición del hombre. Dios vio que el hombre estaba atrapado, que quedó atrapado en el pecado y que su vida iba a ser miserable. Él lo vio desde el primer momento, pero no nos dejó sin una respuesta. Nos dio la promesa de que un día iba a venir el Salvador. Y Satanás trató de impedir esa venida muchas veces. Pensó en la época de Moisés que Moisés era la promesa y mandó a matar a los niños. Para los que han visto la película, saben que es así, porque Moisés mismo significa salvado de las aguas y fue criado por la hija del faraón. Fue criado como hija, como el hijo de la hija del faraón. ¿Eso qué implicaba? Que él tenía rango de príncipe. Pero cuando él conoció este evangelio, cuando él conoció el problema del hombre y conoció la promesa en Génesis 3:15, él agarró y dijo, tengo todo esto por vituperio, por el amor de Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre que está viviendo en palacio, que tiene todo, que no le falta nada, tiene todos los lujos que cualquier persona pudiera desear? Egipto era la primera potencia en el mundo y él rechazó, dice la Biblia, llamarse hija del faraón y prefirió los vituperios, es decir, la afrenta, la vergüenza, las cosas que le puedan pronunciar por seguir a Cristo. Prefirió ello a llamarse hijo de la hija del faraón. Creo que en lo natural, si cualquiera de nosotros tuviese una posición tan privilegiada, de tanta envergadura, de tanta dinero, economía,
posición, influencia, difícilmente negociaríamos. Porque nadie quiere dejar, o nadie quiere dejarlo todo por seguirle a Él. Por eso es que Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Ya no está diciendo el Señor: deja tu dinero, tus posesiones, tu influencia. ¿Qué te está diciendo ahora el Señor? Deja tu carnalidad, deja la miseria del pecado, deja las cosas que te alejan de Dios. Jesús es la razón de la Navidad. Él es el cumplimiento de la promesa. En Juan 3:18 dice en su palabra: el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mucha gente piensa que Dios los va a condenar. Eres un miserable pecador, te dije que no hagas esto. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido padres que nos han dado duro? Mi padre era severo conmigo. Y a veces pensamos que Dios es igual, que Dios va a ser igual. Él va a agarrar y nos va a tratar con dureza, que nos va a castigar, que nos va... No es así. ¿Y por qué menciono esto? ¿O por qué mencionamos esto? Por una sencilla razón. Porque la Biblia dice que el que en Él cree no es condenado. Así de simple. Pero hay que ver, hay una diferencia entre creer y creer, ¿verdad? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y Satanás sabe eso. Él sabe que la respuesta al nombre es Cristo. ¿Y qué hace? Lo mezcla. ¿Qué pasa si yo te doy un vaso con Coca-Cola y le echo una gota de cianuro o una gota de veneno? Parece Coca-Cola, hasta puede saber igual, pero te la tomas y te va a matar. El sistema religioso en el mundo ha hecho eso. Sí, tú puedes recurrir a Cristo, pero déjalo, Él está ocupado. ¿Por qué no le pides a fulano, a mengano, a sutano? Porque el enemigo siempre va a tratar de mezclar el evangelio. En la India, uno se acerca a una vaca, y las vacas son sagradas en la India. ¿Sabían que las vacas de la India hacen milagros? Sí, por eso no se las comen. Yo quisiera estar ahí para comérmelas todas. Pero las vacas en la India hacen milagros. La gente le pone las manos encima y la vaca te hace milagros. Si yo me arrodillo sobre esto, el enemigo, solamente con el hecho, con el propósito de desviar mi mirada de Cristo, según el Corintios 11:3, por favor, Joel, porque ese verso no te lo he dado, solamente con el propósito de que yo desvíe mi mirada de Cristo, me va a otorgar una señal. Porque Satanás tiene poder en este mundo. Por eso es que la Biblia, en 2 Corintios 11:3 dice: pero me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos. ¿Qué es lo que va a tratar de, 2 Corintios 11:3, qué es lo que va a tratar de engañar Satanás al hombre? No lo va a engañar con otra cosa que no sea algo parecido. ¿Cuántos conocen un billete de $250 falso? ¿Le ha llegado a alguien un billete de $250 falso? ¿Por qué no existe? Porque no hay el verdadero. Solamente se falsifica lo verdadero. Tú no puedes falsificar lo falso. Se falsifica lo que es bueno, ¿verdad? Hay iPhone, hay iPhone, ¿no? Hay Galaxy, hay Galaxy. O sea, hay todo lo que es verdadero, siempre va a querer falsificarse. Están los profetas en la Biblia y en el mundo están los adivinos. Satanás siempre va a tratar de confundir, pero me temo que como la serpiente con su astucia, dice la palabra, engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, mis ojos, mis oídos, el tacto, mis sentidos, eso es lo que va a ser engañado. Ay, lo que pasa es que yo estaba ahí, sentí como una corriente y me sentí tan bien.
vuestros sentidos van a ser engañados. ¿De quién? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la única respuesta al problema del ser humano es Jesús. Él va a hacer cualquier cosa para desviar nuestra mirada de Él. Porque si Él logra desviar nuestra mirada de Él, no importa lo que hagamos, te estás tomando el vaso del veneno. ¿Y cómo es que en la práctica nos vamos a dar cuenta que es una mentira? Cuando nos damos cuenta que nuestra vida no cambia, que nuestra miseria sigue, que seguimos caminando en la misma situación. Y nos hemos vuelto religiosos. Vamos a la iglesia, hacemos cosas y hacemos obras, pero nuestra vida necesita un cambio. Solo Jesús puede hacer eso. Solo tenemos dos opciones: Cristo o no Cristo. Pastor, ¿por qué tan radical? Porque la palabra lo plantea así. La palabra de Dios solamente da una solución para el problema del hombre. Es la única forma en que el hombre pueda ser salvo, es a través de Cristo. Un naufragio, 3 horas más adentro, todos están varados ahí en el agua. Viene un helicóptero y son como 5 los que hay y solamente hay espacio para 4. Pero el piloto agarra y dice: bueno, rescata a los 4 y el quinto que queda les dice: te voy a mandar una soga, pero escúchame bien, vas a agarrar, te vas a poner la soga, te la vas a amarrar, y le comienza a dar instrucciones qué es lo que tiene que hacer para sujetarse y luego subir. Pero como este muchacho va al gimnasio, como este muchacho es deportista, agarra y dice: no, yo puedo sostenerme, para eso he trabajado. Y comienza a mostrar que él puede. Y él agarra y no se pone el arnés, no hace lo que el instructor le dice, y lo único que hace es sostenerse. Él, ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a llegar a tierra. Eso es lo que hace el sistema religioso. Engaña al hombre, le hace creer: no, tú puedes, tú eres bueno. Pero sabes, el final de esa persona sigue siendo un camino de muerte. Muerte en la vida eterna, tormento en la vida eterna. Está mal dicho, la vida eterna. Tormento en la eternidad sería lo correcto. Y una vida miserable en esta vida. Por eso es que cuando Moisés estaba construyendo el arca, él no hizo el arca: ¿saben qué? Me gustaría, ¿qué te parece si ponemos un cuadrito ahí? ¿Y por qué no abres una ventana ahí y comenzamos a hacer algo? Porque me gusta, porque a mí me agrada. Moisés tuvo que seguir las instrucciones al pie de la letra, tal cual como Dios le dijo. Perdón, Noé, gracias, estamos atentos. Noé tuvo que seguir las instrucciones al pie de la letra de lo que Dios le dijo. Él no podía hacer ni más ni menos, porque si no, esa arca no iba a funcionar. Cuando nosotros queremos añadir: no, pero esto también podemos hacer para estar con Dios. No, tú no tienes que hacer nada. Esa es una mentira. Tú lo que tienes que hacer es escucha esta palabra y vívela. Y deja que Dios comience a orar. Porque la Biblia dice en Filipenses 1:6, si mal no recuerdo, o 2:13, que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es como funciona. Amén. Entonces, Dios no nos ha dejado huérfanos. Él ha puesto muchas señales para que el hombre se acerque a Dios. Y Él ha dado testimonio en el cielo y en la tierra, de modo que el hombre no tenga excusa delante de Él en el día del juicio. Porque Romanos 1:20 nos enseña: porque las cosas invisibles de Él, es decir, aquello que no se ve, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Cómo es posible? Veía yo un cuadro
de estos chicos que estudian mecatrónica, ¿no? Y es un cuadro de una mano artificial. ¿Y sabe? Debajo del cuadro decía inteligencia, ¿no? Por el desarrollo que se está haciendo. Y luego pones una mano humana, casualidad de la evolución. Es imposible. ¿Me entiende el ejemplo? O sea, el hombre le llama inteligencia, y no estoy diciendo que no sea inteligente esa mano o robótica que el hombre crea. Es inteligencia aplicada en el hombre. Pero pretender que una mano humana, que es tan compleja y es tan perfecta, diseño de Dios, casualidad de la evolución, es imposible. Es como pretender que yo deje y muchos lo dicen de esta manera, ¿no? Dejar una lata de gaseosa y de acá a 200 años aparezca vida ahí y evolucionada, porque el hombre es necio en su corazón, y la necedad del hombre está en la soberbia humana. Por eso es que la Biblia nos enseña y dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En aquel día nadie va a poder decir: Señor, a mí nadie me dijo. Pero, volviendo al verso inicial, el Señor no retarda su promesa. Si tú has clamado verdaderamente desde lo profundo de tu corazón, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En toda la historia, nada ha producido un impacto más grande en este mundo que la venida de Jesucristo. Pero muchas personas aún no entienden quién es Él. Y si no entiendes quién es Él, le vas a seguir probablemente, pero vas a seguir un sistema religioso. Porque no puedes amar ni valorar lo que no conoces. Nadie puede amar ni valorar lo que no se conoce. Un muchacho ama, aprecia su celular, y cuando se le rompe llora porque entiende lo que eso significa. Es su vida, dice: ahí está mi vida, dice. Está todo, se le quiebra y se le quebró la vida. Y lo ves llorando. ¿Por qué aman el celular? Porque lo conocen. Conocen la interacción que pueden tener con él y las ventajas que éste les brinda. Le regalas a una abuelita de 80, de 100 años un celular, ay hijito, y lo pone ahí, lo usa como pisapapeles, porque no valora lo que no conoce. Abuelita, te cambio de celular, te doy, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que pasa con el hombre. Si el hombre no conoce quién es Cristo en su vida, lo único que va a hacer es va a seguir un sistema religioso. Y no te preocupes, que Satanás ha creado suficientes religiones en el mundo como para que el hombre se refugie en cualquiera de ellas y nunca llegue verdaderamente a conocer a Cristo. Nosotros, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque ciertamente, históricamente hablando, Cristo no nació en diciembre, hermanos. Él nació aproximadamente en la misma fecha, aproximadamente de Semana Santa. Pero eso no es el problema. ¿Eso me impide que yo celebre la Navidad? No, porque aprovechamos esta ocasión para celebrar el nacimiento de aquel que me hizo libre. Y hay gente que piensa: pero Jesús nació hace 2000 años. No, Él siempre existió. Se hizo carne, que es muy diferente, hace 2000 años, para cumplir el propósito de morir y pagar el precio de mi pecado, el precio de mi miseria, el precio de que me tenía atrapado y que nada, absolutamente nada podía hacer por mí mismo. Jesús se hizo hombre para salvarme. Vino a esta tierra para salvar al hombre. Y hoy lo queremos recordar como un niño. No, Él no es un niño. Tuvo que ser niño
Porque el ingreso a este mundo natural es a través de la vida, y la vida empieza como niño. Pero cuando María y José, ¿qué has hecho? Nos has tenido preocupados. ¿Dónde has estado? Y él les dijo, no sabías, 12 años, no sabías que en los asuntos de mi padre tenían que estar. Un ratito. Yo te amo, María, te amo, José, ustedes me están criando. Un ratito, no te olvides quién soy yo. ¿No sabes que en los asuntos de mi padre tengo que estar? La pregunta es, ¿quién se perdió? ¿Se perdió Jesús? ¿O se perdieron ellos? Porque cuando el hombre mezcla sus emociones con el plan de Dios, lo que va a ocurrir es que va a traer engaño a su vida. Las mujeres estaban llorando, Señor, llorando porque él estaba sufriendo. Y es verdad, él estaba sufriendo, de pena estaban llorando. Y él les decía, mujeres de Israel, no lloren por mí. Yo he venido para esto. Era necesario. Lloren por sus hijos que están atrapados. Lloren por sus parientes. Lloren por esta generación que están viviendo en miseria. Yo he venido a libertarlos. ¿No lo entienden? Porque el hombre no entiende. Necesitamos entender quién es Cristo. Necesitamos saber que Él es el autor de la vida y Él vino a rescatarnos. Toda la Biblia es un rescate. Y lo que celebramos en Navidad no es otra cosa que la celebración del nacimiento de nuestro Dios, el cumplimiento de lo que estaba establecido en Génesis 3:15. Desde el inicio de la creación estaba establecido que Él iba a venir a libertarnos. Amén. Vamos a orar. Padre,